Continuamos en Para Alquilar Balcones. Lo decíamos en el bloque anterior, se están cumpliendo los 100 primeros días del gobierno de Javier Milei. Los 100 días de Milei, el final de una luna de miel amarga entre un ajuste doloroso y la esperanza de una salida, dice esta nota. Por eso ya mismo tenemos comunicación con Pablo Semán, profesor de la USAM y coordinador del libro Está entre nosotros, que se pregunta precisamente si se vio o no venir esta derecha que hoy gobierna la Argentina. Hola Pablo, bienvenido a Para Alquilar Balcones. Gracias por darnos un ratito para charlar contigo a propósito, bueno, de estos primeros 100 días del gobierno de Milei. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. Un placer. Bueno, se preguntan, ¿no? En el libro, estimo que es una hipótesis que efectivamente, bueno, de alguna manera deja esto, ¿no? Esta sensación de que de alguna manera éramos muchos los que veíamos un crecimiento de la derecha, pero que siempre sobrevolaba la idea de que en la Argentina un gobierno tipo Bolsonaro no iba a ocurrir. Sin embargo, está ocurriendo. Sí, yo creo que además, bueno, por un lado porque, digamos, se cree en un tipo de excepcionalidad de la Argentina que no es esa excepción, ¿no? Que no sé, una especie de piso histórico que aseguraría que ese tipo de gobiernos no son posibles. Pero por el otro lado diría que Milei es un caso extremo de este tipo de gobiernos, ¿no? Porque digamos, hay características de la elección, de su consenso por un lado y de la estructura institucional del país por el otro, que permiten que él goce, ¿no? de un margen de maniobra que ninguno de esos gobiernos, ni el de Trump, ni el de Meloni, ni el de Víctor Orbán en Hungría o el de Bolsonaro en el mismo Brasil, tuvieron tanto margen como el que tiene Milei. Pablo, sin duda, bueno, venimos viendo que hay un cambio efectivamente de paradigma, ¿no? Cualquiera que ha pasado por una universidad, que ha estudiado comunicación, dice, bueno, y que ha agarrado un libro de comunicación política, te dice, bueno, mira, esto no, esto no, esto no. Sin embargo, desde la Casa Rosada es esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Y cada vez que uno dice, bueno, van a ir hasta acá y te cantan Quiero Vale 4. Y siempre hay un retruque más a cada situación que uno dice, bueno, este es un límite, sin embargo se cruza. Estas categorías, ¿no?, nuevas con las que evidentemente debemos analizar la política, ¿tienen que ver con qué desde tu punto de vista? Bueno, tiene que ver básicamente con las características que tuvo el proceso de emergencia de Milei, ¿no? Con que Milei llega a ser presidente a partir de una especie de sordera y ceguera del conjunto de los grupos dirigentes de los partidos políticos tradicionales de la Argentina, que fueron abandonando su capacidad de representar desde hace, yo diría, no menos de 15 años. Entonces, digamos que del lado oscuro de la luna se venía tejiendo un sistema de categorías que hizo emergencia cuando ya lo otro no daba más, ¿no? Era como se estuvo pariendo un elefante, que cuando nace ya es demasiado grande. Diría que es eso, ¿no? Entonces, ese elefante tiene sus categorías propias en un mundo de rinocerontes o de patitos, da lo mismo. Es otro bicho que aparece ahí y que aparece con un tamaño inmenso a partir justamente de el espacio enorme que le fueron dejando el conjunto de los partidos políticos y yo diría del Estado, ¿no?, de la propia situación del Estado que le fue dejando a esta alternativa. Ahora, Pablo, hablas de ceguera y casualmente desde la administración Milei se dice todo el tiempo, no la ven, no la ven, no la ven. Ahora, ¿la ven? Digo, esta ceguera, ¿la ven? Alguien, porque yo no veo tampoco autocrítica, ¿no? De buena parte. No, en la dirigencia política opositora a Milei, a ver, vayamos por partes. Cuando Milei dice no la ven, creo que dicen que no ven quiénes son ellos, pero sobre todo no ven la bondad de su plan, ¿no? Sí. No ven a dónde llega
a dónde llegaría tan virtuosamente su plan de gobierno. Cosa que, no sé, habrá que ver si es así. Pero lo que le pasa a Milei con esto que vos decís, de la clase política o de la dirigencia de los partidos tradicionales, para ser más preciso, es que yo diría el ancla del programa inflacionario de Milei es la propia clase política. Porque si la clase política tuviese cara para poder oponer alternativas, mejorar el programa, resistir lo que fuese, entonces la implementación de un plan que es verdaderamente desproporcionado o por lo menos de una proporción inusitada sería imposible. Entonces lo que le permite a Milei transitar estos 100 días con éxito relativo es la imposibilidad de poner la cara de la clase política. La clase política, los dirigentes políticos, no sé si tienen autocrítica, pero no tienen ganas de tenerla. Entonces va a ser muy difícil para ellos en estos meses presentarse como alternativa al gobierno. Qué difícil, ¿no? El escenario que planteás para adelante, Pablo. Te quería preguntar, por un lado hay un electorado joven que en buena medida acompañó, ¿no? A Javier Milei o estas nuevas derechas, algo que está pasando no solo acá, también hay que decirlo. Un electorado joven que muchas veces uno los siente, uno con más años, ya con canas, los siente como alejados de la política, los ve como poco politizados, los ve consumiendo contenidos en TikTok con bastante poco rigor y demás. Sin embargo, hay un presidente que con mucha crudeza todo el tiempo te está tirando pálidas, te está hablando con un realismo que realmente, insisto, desde la comunicación política uno diría, che, no digas esto porque es piantaboto. Y lo ha hecho en campaña y lo sigue haciendo al frente de la Casa Rosada. Y sigue teniendo este visto bueno, si se quiere, de su electorado, pero también de buena parte de la sociedad. ¿Cómo se explica esto? Bueno, en principio yo diría que los jóvenes no es solamente en este caso una nueva generación, sino que es un nuevo modo de estar en la sociedad que abarca a la parte más joven del padrón, pero ya son varias generaciones y dentro de 2 o 3 va a ser todo así, ¿no? Porque claro. Las nuevas generaciones vienen como estas generaciones jóvenes. Entonces, ya no es un problema, insisto, de una generación u otra, sino de 2 modos de habitar la sociedad argentina. Eso en primer lugar. Después yo no diría exactamente que son despolitizados. Tienen otro patrón de politización, justamente no visible desde el punto de vista de quienes tienen un patrón de politización, si se quiere, clásico. Sí, están consumiendo TikTok, están en Instagram, están en, no sé, en Twitch, lo que fuere, pero no es que ahí no hay política. Claro. Tampoco es que todo el mundo se dedica a la política, pero en todo caso tienen otras claves de aproximación a la política. Y finalmente, además, todos estos jóvenes comparten como una plataforma experiencial común, que es una relación diferente con el mundo del trabajo, por ejemplo. Sí, claro. Realmente. Que hace que todo esto que plantea Milei con el mundo del trabajo, con su financiamiento, con el dinero, que todo lo que plantea Milei les resulte relativamente verosímil y plausible, ¿no? Todo esto, insisto, a ver, este es el universo tal cual está dado ahora y que no cambia por los niveles de inflación ni por los niveles de crisis. En algún momento eso se puede quebrar, yo no lo sé. No estoy diciendo ni que sea hoy, ni que sea mañana, ni que sea dentro de 2 meses o dentro de 1 año. Pero también lo que hay que tener en cuenta es, en Argentina, todas las cosas empiezan y terminan, todo pasa y todo queda. Cierto. No es que... pero perdón, Pablo... Un imperio de 10.000 años. Pero había cuestiones que estaban... Es cierto lo que decís, pero había cuestiones que no se tocaban, que son como vacas sagradas, ¿viste? El tema de los derechos humanos, el tema del juicio a la Junta, el tema de un gobierno cívico-militar, digamos, que con un robo sistemático de bebé que ya fue probado por la justicia. Había como cuestiones que eran sagradas. Sin embargo, para estas generaciones que vienen atrás,
esto también está puesto en tela de juicio. Para lo cual, ¿cuál es el desafío para adelante para nosotros, las generaciones más grandes, como para recuperar eso? Poner en valor esto. Yo diría que eso está totalmente desafiado en las nuevas generaciones, de la misma manera que no estuvo totalmente implantado y en profundidad la idea de memoria que fue generada, digamos, en dos momentos claves, creo yo, que fueron a partir de los juicios y a partir del 2003, ¿no? Del 2001. Ni el desafío... o sea, no es que a los jóvenes lo que más le importa son los temas de memoria. Hay unos jóvenes politizados que desafían la ortodoxia, digamos, pero tampoco es que toda la política de hacer una historia que contemplase esos hechos era aceptada y sobre todo metabolizada activamente por la población. Eso por un lado. Por otro lado, y yendo más a lo que habría que hacer, yo creo que hay una cuestión con las cuestiones de la memoria que es muy específica, que es que cada generación se acerca al pasado con sus propios ojos. Y de alguna manera, esto está reflejado en algunas políticas de memoria, por ejemplo en Alemania, que es que cada cierto tiempo se renuevan por completo, ¿no? Entonces, tal vez en Argentina una cosa que habría que hacer es eso, es renovar, porque obviamente que a los que recibieron un cierto llamado desde la educación, desde los medios de comunicación, desde la política, en los años 80 o en los años 2000, eso les sonaba a una cosa, y a los que lo reciben ahora, que tienen 40 o 50 años más, lo reciben de otra. Claro. Nadie se preocupó de renovar eso. Después hay otra cuestión que para mí es más complicada, que es, creo que muchas veces se usó la posición antidictatorial, que yo comparto, digamos, y probablemente mucho más que algunos que la usan oportunistamente, pero se usó eso para salvaguardar o para crearse un paraguas de impunidad frente a otras cosas, ¿no? Entonces, mucho de eso también le trae problemas a las políticas de memoria. Claro. Ves una cosa reactiva, ¿no? Ahora, y a propósito de reacción, la Argentina tiene evidentemente un andar pendular, digamos, básicamente, ¿no? Ahora hay como un giro, bueno, quizás nunca lo hemos tenido, ¿no? Tan a la derecha en el marco de un gobierno democrático, que hay que decirlo, porque ha sido votado por la mayoría de la gente, pero hemos ido y venido. ¿Ves para adelante una cosa reactiva, pero desde el otro lado? ¿O ves algo, un movimiento de derecha que llegó para quedarse? Ya, un poco lo que te decía antes, todo pasa y todo queda. Nada de lo que pasó por Argentina se fue definitivamente en ningún momento, y todo eso que pasó por Argentina y se fue también dejó algo, ¿no? Dejó algo el alfonsinismo, dejó algo el menemismo, dejó algo el Frente de Todos y dejó algo el macrismo, y esto va a dejar algo. Esto también va a dejar algo, y vamos a hacer un zócalo mucho más complejo de creencias y de posiciones políticas. En cuanto a si va a haber un péndulo, no lo sé. A veces me parece que las miradas muy geométricas simplifican. Bueno, que puede haber una reacción contra eso, pero esa reacción va a ser en el seno de toda esta complejidad que te estoy diciendo. Y todo va a depender además de cómo el gobierno trace su panorama. Bien, bueno, final abierto, por cierto, ¿no? Porque parece que son 100 meses, pero van 100 días nada más de un gobierno realmente muy intenso desde lo discursivo, ¿no? Como lo fue también la campaña y como lo es como personaje Javier Milei. Bueno, Pablo, gracias por esta charla. Invitamos a toda la gente a leer el libro Está entre nosotros, porque, bueno, efectivamente hay bueno, obviamente mucho más profundizado esto que venimos tratando de charlar en este ratito nada más en nuestro programa. ¿Puedo decir una cosita ahí? Sí, claro. El libro traza un panorama de la emergencia de la fuerza política de Milei, y entonces da para entender justamente la densidad
sentimientos e identificaciones políticas y del proceso que permitió la emergencia de Milei, y es un libro que hicimos entre varios, porque también están en este libro junto conmigo Sergio Morresi, Ezequiel Saferstein, Melina Vázquez, Martín Vicente y Nicolás Belchinger. Bueno, muchísimas gracias. Invitamos, insisto, a toda la gente, muy, muy interesante, por cierto, a leerlo y revisar, ¿no? Ojalá también la clase dirigente, quienes tuvieron y tienen responsabilidades políticas, también hagan un profundo análisis de por qué estamos donde estamos, porque seguramente allí, a partir de allí, seguramente tendremos posibilidades de mejorar esta democracia, sin dudas, que tiene muchísimas deudas para buena parte de la sociedad argentina. Pablo, gracias. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Pablo Semán, profesor de la USAM y coordinador de este libro que invitamos a leer y bueno, que seguramente nos va a permitir entender un poco más de por qué estamos donde estamos. Hacemos una pausa breve, no se vayan, que más.